Existen misterios que traspasan las fronteras, que traspasan las realidades y que te sorprenden. Y aunque en muchas ocasiones has visto series de televisión que te muestran ciertos misterios y tú probablemente pienses que todo es ficticio y carece de realidad, pero sorprendentemente a veces la vida, los tiempos o los canales como 007 Ernivideos te enseñarán historias y misterios en la vida real que aún hoy siguen sin resolverse, a pesar de que pasaron hace un par de siglos, o una década, o quizá dos, como el de la baronesa de dónde. Así que sin más preámbulos te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernivideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Si hay una historia de vida que merezca ser contada o llevada a la pantalla grande en una película, es la historia de Kaspar Hauser. Un día fue encontrado deambulando en una plaza de la ciudad alemana de Nuremberg, un 26 de mayo de 1828. Cuando le preguntó a la policía que si quién era o de dónde venía, él dijo no recordar absolutamente nada. Ni el nombre de sus padres, ni si tenía hermano, ni de dónde era. Simplemente recordaba apenas su nombre, Kaspar Hauser. Más tarde, cuando la curiosidad por el extraño empezó a surgir entre los habitantes de la ciudad, Hauser confesaría que había sido mantenido en una celda oscura por una persona a la cual nunca vio y que siempre lo alimentó con pan y agua. Lo que explicaba por qué no tenía buenos modales y por qué siempre prefería el pan y el agua a la hora de comer. La gente inmediatamente lo arropó, le brindaron ayuda y hasta le consiguieron un trabajo a aquel desconocido. Sin embargo, este caso se vuelve más extraño porque en los siguientes años tendría 3 atentados contra su existencia, pero nunca nadie vio a ningún atacante. Por lo que todo el mundo pensaba entonces que era producto de su imaginación. Sin embargo, una tarde después de salir de su oficina, donde trabajaba, cuando de pronto la noche del 14 de diciembre de 1833, Hauser era atacado por un misterioso hombre que extinguía su existencia, no sin antes dejar una nota que decía: Hauser podrá decirle con bastante precisión cómo me veo y de dónde soy, pero para ahorrarle a Hauser el esfuerzo, quiero decirles yo mismo de dónde vengo. Pero no dijo nada, sino un par de abreviaturas. Perecería en aquel misterioso ataque aquella ciaga tarde, casi noche, y desde entonces empezaron a surgir teorías sobre quién era él y lo que le había sucedido realmente. Una de esas teorías era que era hijo de un duque rico e importante y que alguien lo quería fuera del camino. Pero en el 96 se analizaron las muestras de ADN de Hauser con la familia del supuesto duque y no había probabilidad de que fueran familia. Así que probablemente nunca sabremos realmente quién fue. Probablemente conozcas la historia del hombre de la máscara de hierro. La versión que quizás recuerdes fue escrita por Alexander Dumas en el siglo XIX. Pero si bien el libro era ficción, la historia también tenía una base real. El hombre real era tan misterioso como su homólogo ficticio, el del libro. Benigno de San Marx
fue uno de los hombres del rey encargado de gobernar las prisiones. Cuando Sanmars fue trasladado de una prisión a otra, un reo misterioso y no identificado se quedó con él todo el tiempo, supuestamente enmascarado, en hierro o terciopelo, como afirman algunos informes de la época. Aquel hombre que siempre pasaba con una máscara que impedía ver su rostro y así conocer quién era. Se han escrito libros y hasta películas, como El hombre de la máscara de hierro. Aquel misterioso hombre perecería en la Bastilla, aquella fortaleza que protegía el costado oriental de la ciudad de París. Vería por última vez a aquel misterioso hombre. En el registro de defunciones se le colocó el nombre de Marchioli, y nadie cree que realmente ese fuese su nombre real. Los intentos de averiguar quién era el prisionero han descubierto más de 50 posibilidades diferentes, que van desde un niño de 12 años que maltrató al hijo menor del rey, o un hijo ilegítimo de Carlos II. Pero hasta ahora nadie sabe la identidad del hombre de la máscara de hierro. En una tranquila tarde en la ciudad de Circleville, Ohio, empezarían a llegar una serie de cartas llenas de secretos en 1976. La serie de inquietantes cartas comenzaron con una que acusaba a una mujer llamada Mary de tener una aventura con el superintendente de la escuela. Su esposo Ron también recibió algunas cartas informándole del presunto romance. Se interrogó a amigos y familiares y las cartas se detuvieron. Pero quien quiera que estuviera detrás de las acusaciones aparentemente aún no había terminado. Ron, el marido de la mujer de la supuesta infiel, recibió una llamada telefónica el 17 de agosto del 77 y eso lo enojó. Salió de la casa con mucha rabia, con tanta ira, que lamentablemente su carro se encontró de frente con un árbol. Perecería en aquel incidente y hasta hoy en día nadie sabe quién estaba al otro lado del teléfono, que le dijo tantas cosas que lo llenaron de tanta ira. En aquel momento aquel pueblo tenía una población de 14,000 habitantes y no era un lugar lo suficientemente grande como para albergar muchos secretos. Una torre pintada como una calabaza. La Universidad Cristiana de Ohio era lo más insigne y lo que quedaba cerca de Circleville. Lo paradójico de esta historia es que Mary, la supuesta infiel, reconocería haber tenido una aventura con el superintendente de la escuela local. Finalmente, el cuñado de Mary, Paul Fraser, fue arrestado por todo el lío de las cartas, pero las pruebas de su escritura a mano y otras pruebas no fueron concluyentes. A pesar de eso, Fraser fue declarado culpable y pasaría 10 años en el bote, tiempo durante el cual recibió su propia carta críptica del misterioso hombre. Fraser mantendría su inocencia hasta que partió en 2012. Aún así, nadie sabe toda la verdad sobre el origen de las cartas o cómo el escritor sabía tantos secretos de un pueblo pequeño. Emily Sachs era una profesora bastante querida que vivía y trabajaba en una escuela de francés en Letonia para el año 1845. Bueno, era muy querida ella, pero no tanto su doble. Eso lo diría uno de sus estudiantes a un escritor. Ese escritor era Robert Daly Owen. Según el testimonio de Julie von Guldenstup, la profesora ocasionalmente se encontraba visitada de su propio doble. Un doble fantasmagórico. Eso ocurría mientras ella, la maestra, estaba cenando o quizá escribiendo lecciones. A veces se veía al doble de ella
en una parte de la escuela completamente diferente a donde estaba la maestra Sash. Cuentan que en un episodio, 42 estudiantes se sentaron en el pasillo de la escuela y trabajaron en el bordado mientras la verdadera Sash recogía flores fuera de su ventana. Podían ver a su doble, que estaba sentada en una silla junto a ellos. ¡Guau! Eso ocasionaría de que fuese la maestra suspendida de al menos 20 escuelas diferentes debido a aquel fenómeno de la traslocación. Es decir, una increíble, rara y fenomenal y extraña capacidad para aparecer en dos partes al mismo tiempo. Cuentan que aquellos que presenciaron aquellos incidentes repentinamente sufrían de fatiga cada vez que aparecía el doble de la maestra Sash. Pero cuando desaparecía el doble o la doble, volvían a la normalidad. Pero si creían que habían historias increíbles, la que verán a continuación lo sacará de contexto. Esta historia comenzaría y terminaría el mismo 17 de agosto de 1966. Dos técnicos electrónicos, Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, residentes en Campos do Goitacazes, Brasil, avisaron a sus familiares de que irían a comprar algunas piezas que necesitaban para reparar unos televisores. El lugar donde estaban esas piezas era Río de Janeiro. Así que los dos subieron en un autobús y viajarían 250 kilómetros hacia el sureste del país. Sin embargo, fue la última vez que se les vio con vida. 3 días después, un joven se encontraba paseando en una colina cercana a Río de Janeiro, cuando haría un hallazgo poco convencional. Eran los dos técnicos, Miguel Viana y Manuel Pereira da Cruz, pero algo extraño había. Ambos habían perecido, pero lo raro era que ambos estaban vestidos de traje y llevaban impermeables para protegerse de la lluvia. Y a su alrededor estaban una serie de objetos que dejaron boquiabiertos a los investigadores de la policía. Para empezar, ambos tenían puestas una especie de máscaras de plomo que les cubrían los ojos y que ellos mismos habrían confeccionado en su taller. Y al lado, una libreta con 2 misteriosas anotaciones. La primera de ellas decía 16:30. Estar en el lugar acordado. La segunda, 18:30. Tragar. Y después proteger los metales y esperar la señal de la máscara. Punto. Eso era todo. Junto a ellos, los investigadores también encontraron una botella de agua vacía y un paquete con 2 toallas. Según los investigadores del caso, el uso de las máscaras de plomo podría indicar que ambos técnicos esperaban entrar en algún tipo de contacto con algo muy luminoso. Otro de los datos que descubrieron poco después fue la botella de agua. Había sido comprada en Niterói, un pueblo cercano a donde se encontraron. Es más, para añadir todavía más misterio, los dos hombres prometieron a la camarera del bar donde habían comprado la botellita de agua que se la devolverían, firmando incluso un papel jurando hacerlo, lo que indica que estaban seguros de que iban a regresar. Sin embargo, la mujer declaró también que uno de ellos parecía demasiado nervioso y miraba constantemente su reloj. Eso sí, a pesar de haber descubierto el origen del agua, tanto la toalla como el hecho de que llevaran impermeables resultaba inexplicable para los investigadores. Unos tipos de traje con un impermeable y con 2 toallas. Así que esa pregunta hasta ahora nadie la ha resuelto. El misterio de las máscaras. De hecho, que muchos aventuren a lanzar sus propias investigaciones e hipótesis. Algunos dicen que habían elegido la colina
donde los encontraron como punto de encuentro con algún objeto extraño volador. Otros dicen que habrían intentado viajar en el tiempo, pero en ese caso, ¿para qué querrían las máscaras o las toallas y los impermeables? Esa sería otra pregunta en cuestión. Total, que al final el misterio de qué le pasó a Manuel y Miguel continúa aún sin resolver. Hasta hoy, a casi 60 años. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas.